Bienvenidos a Curiosapiencia, Curiosapiencia. el canal donde les revelamos las Oh, curiosidades, sí. crímenes y misterios Los misterios. más complejos de la historia. Exacto. Prepárense para sumergirse en un enigma En que Manique. ha cautivado al mundo durante décadas. El asesinato de John F. Kennedy. Un evento que, a pesar de las investigaciones y el paso del tiempo, Ah, sigue generando controversias y teorías que nos hacen cuestionar la versión oficial. es cierto, es un caso que nos atrapa por su complejidad y las incógnitas que aún lo rodean. Claro. Hoy nos adentraremos en los eventos del 22 de noviembre de 1963 en Dallas, Un día que marcó la historia. analizando relatos históricos y testimonios Interesante. para intentar comprender mejor lo sucedido. Comencemos por el principio. Sí, por favor. Ese día el Air Force One aterrizó en Dallas con el presidente Kennedy y Jacqueline Kennedy a bordo. Oh, con la primera dama. El ambiente era festivo, miles de personas se congregaron para recibirlos. Sí, recuerdo haber visto imágenes de ese día. Era una visita importante para Kennedy, buscaba apoyo para su reelección. Y Kennedy, conocido por su carisma, Gran carisma. decidió saludar a la multitud desde una limusina descapotable. Un Lincoln Continental. Un Lincoln Continental, una decisión que lamentablemente tendría consecuencias fatales. Exacto, es importante visualizar la escena de la limusina. A ver. Kennedy y Jacqueline en los asientos traseros. Ajá. El gobernador de Texas, John Connally, y su esposa Nellie en los asientos delanteros. Sí. Y al volante un agente del servicio secreto. La comitiva avanzaba por las calles de Dallas. El recorrido transcurría con normalidad. La gente vitoreaba al presidente. Imagínate la emoción de la gente. Pero al llegar a la Plaza Dili, la historia dio un giro inesperado. Un giro trágico. La limusina giró a la izquierda en la calle Elm, Sí. Justo frente a la... frente al edificio del depósito de libros escolares de Texas. Ahí mismo, y en ese preciso momento se escucharon los disparos. Disparos que cambiaron el curso de la historia. Testigos describen la escena como caótica. Sí, debe haber sido terrible. Hubo confusión, gritos, pánico. Kennedy se llevó las manos a la garganta y luego se desplomó hacia atrás. Un momento que quedó grabado en la memoria colectiva. Las imágenes capturadas por Abraham Zapruder, un testigo que filmaba la comitiva, son escalofriantes. La famosa película Zapruder. En ella se ve cómo Jackie reacciona de inmediato abrazándose a su esposo. Desgarrador. En el asiento delantero, el gobernador Connally también fue alcanzado por las balas. Increíble. La limusina aceleró a toda velocidad hacia el Hospital Parkland Memorial. Una carrera contra el tiempo. La esperanza era que los médicos pudieran salvar al presidente. Mientras tanto, en el sexto piso del depósito de libros escolares de Texas, En el depósito. la policía encontró un rifle carcano italiano, 3 casquillos de bala Casquillos. y una bolsa de papel abandonada. Abandonada. Todo apuntaba a que los disparos provenían de ese lugar. Ya veo. Y un nombre comenzó a sonar con fuerza. Lee Harvey Oswald, un empleado del depósito. Lee Harvey Oswald. Lo curioso es que en ese momento Oswald no se encontraba en el edificio. ¿Cómo? No estaba en el edificio. Minutos después del magnicidio, el oficial J.D. Tippit intentó detener a un hombre que coincidía con la descripción de Oswald. ¿Y qué pasó? El resultado fue trágico. Tippit fue asesinado a tiros. Otro asesinato. La policía inició una búsqueda frenética y finalmente capturaron a Oswald en un cine. En un cine, qué extraño. Al ser interrogado, Oswald negó cualquier implicación en los asesinatos. Pero si las pruebas parecían claras. Sin embargo, la evidencia encontrada en el depósito de libros, su huida y el asesinato de Tippit lo convertían en el principal sospechoso. Es un rompecabezas con muchas piezas sueltas. La noticia del asesinato de Kennedy conmocionó al mundo. Imagínate la repercusión. La televisión y la radio interrumpieron su programación para informar sobre la tragedia. Un día que paralizó al mundo. Estados Unidos se sumió en un profundo luto y mientras el país lloraba la muerte de su presidente, Ajá. la investigación apenas comenzaba. La muerte de Tippit, la captura de Oswald, las evidencias encontradas. Un torbellino de eventos. Todo sucedía a un ritmo vertiginoso. Pero la historia aún tenía un capítulo más. Un capítulo que convertiría este caso en un enigma aún mayor. Un capítulo que nadie esperaba. Un capítulo que nadie esperaba. Y que cambiaría para siempre el rumbo de la investigación. Increíble, un giro inesperado en esta historia que parece no tener fin. Un misterio que aún hoy nos sigue cautivando. Y que nos invita a seguir explorando sus oscuros recovecos en busca de respuestas. Respuestas que quizás nunca lleguemos a encontrar del todo. Pero la búsqueda de la verdad es un camino que vale la pena recorrer.
Un camino que nos lleva a cuestionar lo que creíamos saber y adentrarnos en los laberintos del poder y la conspiración. Un viaje fascinante y a la vez perturbador. Un viaje que nos recuerda que la historia no siempre es lo que parece. Y que la verdad a veces puede ser más escurridiza que la ficción. Acompáñenos en esta inmersión en uno de los misterios más grandes del siglo XX. En Curiosa Piensia, donde la historia cobra vida y los enigmas se revelan. Prepárense para una experiencia que los dejará sin aliento. 2 días después del magnicidio, mientras era trasladado a una cárcel del condado Oswald, fue asesinado a tiros por Jack Ruby, un propietario de un club nocturno de Dallas. Imagínate frente a las cámaras de televisión. Sí, imagínate la conmoción. Este giro inesperado desató aún más interrogantes. La muerte de Oswald, antes de poder ser juzgado, dejó un vacío legal y abrió la puerta a un sinfín de especulaciones. La pregunta que todos se hacen. ¿Actuó solo Oswald? ¿Hubo una conspiración? ¿Qué papel jugó Jack Ruby en todo esto? Preguntas que hasta el día de hoy no tienen respuestas definitivas. La comisión Warren, la que se creó para investigar el asesinato, concluyó, Que Oswald actuó solo. pero su informe ha sido cuestionado a lo largo de los años, ¿no? Precisamente, muchos argumentan que la Comisión Warren no investigó a fondo ciertas pistas y que incluso pudo haber ignorado o minimizado evidencia que contradecía su conclusión. ¿Cuáles son algunas de las principales críticas al informe de la comisión Warren? Bueno, una de las más conocidas es la teoría de la bala mágica, que intenta explicar cómo una sola bala pudo haber ido a Kennedy y al gobernador Connally. Considerando la trayectoria y la posición de ambos en la limusina, para muchos, esta teoría implica una serie de coincidencias casi imposibles. Entiendo, ¿podrías explicar un poco más en detalle por qué esta teoría genera tanta controversia? Claro, los críticos señalan que para que una sola bala causara las heridas de Kennedy y Connally, tendría que haber realizado un recorrido improbable cambiando de dirección en el aire. Además, algunos expertos en balística cuestionan la posibilidad de que una bala, tras atravesar dos cuerpos, quedara en tan buen estado como la que se encontró en la camilla del gobernador Connally. Es decir, que las características de la bala recuperada no coinciden con lo que se esperaría si hubiera atravesado dos cuerpos. Exactamente. Y esto ha alimentado la teoría de que pudo haber más de un tirador y, por lo tanto, una conspiración para asesinar al presidente. Y luego está Jack Ruby, un personaje oscuro con conexiones con la mafia, que de la nada decide asesinar a Oswald. ¿Qué se sabe sobre sus motivos? Las motivaciones de Ruby siguen siendo un misterio. Él mismo declaró que actuó por impulso por dolor ante la muerte de Kennedy y para evitarle a Jacqueline Kennedy el sufrimiento de un juicio. Sin embargo, sus vínculos con el crimen organizado y su acceso a Oswald en el momento del traslado hacen que muchos duden de su versión. Se investigó a fondo la posibilidad de que Ruby estuviera involucrado en una conspiración para silenciar a Oswald. La Comisión Warren concluyó que Ruby actuó solo. Sin embargo, muchos investigadores cuestionan esta conclusión, señalando que hay evidencia de que Ruby tenía contactos con figuras del crimen organizado que podrían haber tenido interés en la muerte de Kennedy. Lamentablemente, la muerte de Ruby en prisión en 1967, antes de poder ser juzgado por el asesinato de Oswald, solo añadió más misterio a este caso. Además de la comisión Warren, hubo otras investigaciones sobre el asesinato de Kennedy. Sí, años más tarde se creó el Comité Selecto de la Cámara sobre Asesinatos, conocido como HSCA. ¿Y cuáles fueron las conclusiones del HCC? El HSCA, a diferencia de la Comisión Warren, sugirió la posibilidad de una conspiración. Basaron su conclusión en un análisis de una grabación de audio que, según ellos, indicaba la existencia de un cuarto disparo, lo que implicaba la presencia de un segundo tirador. ¿Y qué se sabe sobre esta grabación de audio? ¿Es confiable? La grabación, conocida como la grabación Dictabelt, proviene de un radiotransmisor de un policía de Dallas. Su análisis ha sido objeto de debate entre los expertos. Algunos consideran que la grabación es evidencia de un cuarto disparo, mientras que otros argumentan que los sonidos que se escuchan no son disparos, sino ruidos de fondo o interferencias. Es decir, que la calidad de la grabación y su interpretación siguen siendo un punto de controversia. Exacto, a pesar de las conclusiones del HCCA, nunca se pudo identificar a un segundo tirador, ni se encontraron pruebas concluyentes de una conspiración. Sin embargo, la duda ya estaba sembrada. Y con el paso del tiempo, nuevas investigaciones, análisis de evidencias forenses y testimonios de testigos que no fueron considerados en las investigaciones oficiales han ido alimentando la llama de la incertidumbre. Incluso se exhumó el cuerpo de Oswald en 1981 para confirmar su identidad y descartar teorías sobre un impostor, ¿verdad? Así es, pero ni siquiera esto logró acallar las especulaciones. Es fascinante cómo este caso, a pesar de haber ocurrido hace décadas, sigue siendo objeto de estudio, análisis y debate. Documentales, libros, podcasts como el nuestro intentan arrojar luz sobre los rincones más oscuros de este enigma.
Y es que el asesinato de Kennedy no es solo un evento histórico, es un punto de inflexión en la historia de Estados Unidos, un trauma colectivo que marcó a toda una generación y que continúa resonando en el imaginario popular. La pérdida de un líder joven carismático lleno de promesas para el futuro generó un sentimiento de vulnerabilidad, de desconfianza en las instituciones, de incertidumbre ante el porvenir. Y la falta de respuestas claras, la posibilidad de que la verdad haya sido ocultada, ha alimentado teorías de la conspiración que en algunos casos rayan en lo fantasioso. ¿Cuáles son algunas de las teorías más conocidas que han surgido a raíz del asesinato de Kennedy? Hay muchas, algunas más plausibles que otras se ha especulado sobre la posible implicación de la mafia que en esa época tenía fuertes vínculos con el poder político y que según algunas teorías veía en Kennedy una amenaza a sus intereses. También se ha hablado de la posibilidad de que Fidel Castro estuviera detrás del magnicidio en represalia por los intentos de Estados Unidos de derrocarlo. ¿Y qué hay de la teoría de que la CIA estuvo involucrada? Esa es otra teoría que ha ganado fuerza con el tiempo. Se sabe que Oswald tuvo contacto con agentes de la CIA antes del asesinato y algunos investigadores creen que pudo haber sido utilizado consciente o inconscientemente en una operación encubierta. Y la teoría de que Oswald era un agente doble trabajando tanto para la CIA como para la Unión Soviética. Esa es otra posibilidad que se ha considerado. Lo cierto es que con la muerte de Oswald, muchas de estas teorías nunca podrán ser completamente descartadas. Lo que sí sabemos es que el asesinato de Kennedy cambió para siempre la percepción del mundo sobre Estados Unidos, sobre su poder, sobre su invulnerabilidad. Y aunque nunca sepamos con absoluta certeza qué sucedió realmente en la Plaza Dili, aquel fatídico día, el legado de Kennedy y su impacto en la historia trasciende la tragedia de su muerte. Su lucha por los derechos civiles, su visión de un mundo más justo, su llamado a la unidad y el compromiso social continúan inspirando a generaciones. Es una paradoja que la muerte de un líder, en lugar de apagar su voz, la amplificara, convirtiéndola en un símbolo de esperanza y un recordatorio de la fragilidad de la democracia. Volviendo a la investigación, hay varias líneas de investigación que podrían ser interesantes de explorar. Por ejemplo, profundizar en el papel de la CIA en la vida de Oswald, investigar a fondo sus contactos con agentes de la CIA y la posibilidad de que estuviera involucrado en alguna operación encubierta. ¿Y qué hay de la mafia? ¿Qué tipo de evidencia se necesitaría para confirmar o descartar su participación en el asesinato? Sería fundamental encontrar pruebas que conecten a figuras clave de la mafia con Oswald o con la planificación del magnicidio, por ejemplo, documentos, testimonios creíbles o incluso grabaciones que demuestren que hubo un complot para asesinar a Kennedy. Además, mencionaste antes que hay evidencias balísticas y forenses que aún no se han analizado en profundidad. Sí, un nuevo análisis de la trayectoria de las balas, el número de disparos y la ubicación de los testigos podría arrojar nueva luz sobre la mecánica del asesinato y la posible existencia de un segundo tirador. También sería importante estudiar a fondo el rifle Carcano encontrado en el depósito de libros para determinar si era realmente el arma homicida y si Oswald tenía la habilidad para usarlo con la precisión necesaria para realizar los disparos. Pero para avanzar en la investigación sería fundamental acceder a todos los documentos clasificados relacionados con el caso, ¿no? Absolutamente, hablamos de los archivos de la CIA, el FBI, el Servicio Secreto, documentos que por razones de seguridad nacional aún permanecen bajo secreto, alimentando la sospecha de que hay información que se está ocultando al público. Y mientras esos archivos sigan cerrados, la sombra de la duda seguirá planeando sobre el asesinato de Kennedy, convirtiendo este caso en un puzzle infinito que tal vez nunca logremos completar. Es una batalla contra el tiempo. Contra el tiempo, sí. Contra los documentos que se van perdiendo. Se pierden. Contra los testigos que van desapareciendo. Testigos que ya no están. Y una batalla contra el poder. Contra el poder. Contra los intereses ocultos que quizás nunca quieran que la verdad salga a luz. Intereses ocultos que se mueven en las sombras. Es difícil no sentir cierta frustración al pensar en la posibilidad de que nunca lleguemos a conocer la verdad completa sobre lo que ocurrió ese día en Dallas. La verdad completa es esquiva. Supongamos hipotéticamente que se encontrara una prueba irrefutable de una conspiración. Una prueba irrefutable. ¿Cómo cambiaría eso nuestra percepción de la historia? Sería un descubrimiento histórico sin precedentes, cambiaría por completo nuestra comprensión no solo del asesinato de Kennedy, sino también de toda una época, pondría en tela de juicio la versión oficial de los hechos y generaría una crisis de confianza en las instituciones. Tendríamos que replantearnos todo lo que creíamos saber sobre el pasado. Absolutamente un cambio de paradigma. Sería un proceso doloroso, Doloroso, sí. pero también necesario para acercarnos a la verdad. La verdad, aunque a veces sea incómoda, es el único camino para la justicia, para la reconciliación, para la construcción de un futuro mejor. Al final, quizás la verdad sobre el asesinato de Kennedy
no sea tan importante como las preguntas que nos ha llevado a plantearnos. Las preguntas que nos deja este caso. Preguntas sobre el poder, Sobre el poder, sobre la verdad, sobre la verdad, sobre la justicia, sobre la justicia. sobre la fragilidad de la democracia. Preguntas que más allá de las respuestas nos invitan a reflexionar sobre nuestro propio papel en la construcción de la historia. Y nos recuerdan que la búsqueda de la verdad es un camino sin fin. Un camino sin fin. Una tarea que nos corresponde a todos. ¡A todos! Hemos explorado las diferentes teorías, analizado las evidencias y reflexionado sobre las implicaciones de este magnicidio. Un caso que sigue dando que hablar. A pesar de que han pasado décadas, el misterio del asesinato de John F. Kennedy sigue vivo. El misterio perdura. Y es que este caso nos confronta con la complejidad de la historia, con la dificultad de discernir la verdad en medio de un mar de información y desinformación. Un mar de dudas. Nos recuerda que a veces las respuestas no son fáciles de encontrar A veces no. y que en ocasiones debemos aprender a vivir con la incertidumbre. La incertidumbre es parte del misterio. Sin embargo, la búsqueda de la verdad, por más difícil que sea, siempre vale la pena. Siempre. Nos ayuda a comprender mejor el El pasado, pasado. a aprender de nuestros errores De nuestros errores. y a construir un futuro más justo y transparente. Un futuro mejor. Esperamos que este recorrido por los laberintos del caso Kennedy les haya resultado tan revelador como nosotros. Un caso apasionante. Los invitamos a seguir explorando, a investigar, a sacar sus propias conclusiones. Sean ustedes los jueces. Y a no olvidar que la historia no es algo estático, sino un proceso en constante construcción. La historia se escribe cada día. Agradecemos su compañía en esta inmersión en uno de los misterios más grandes del siglo XX. Gracias por acompañarnos en Curiosapiencia.